El Señor te bendiga y te haga prosperar en todo. Siempre será mi anhelo verlo así, siempre y cuando prospere tu alma. Dios te bendiga. ¿Cómo están? Es para mí el agrado el poderme acercar ahí donde tú estás y poder ministrarte con la palabra. El pastor Chito Rendón te saluda y hoy ten por seguro que tenemos una palabra del Señor que a mí mismo me ha hablado muchísimo acerca del carácter de Él y de la forma como Él se comunica. Y le he llamado a esta enseñanza la respuesta en el silencio. En el silencio se escuchan cosas. Y uno dirá, ¿qué puedo escuchar si es silencio? Bueno, no te apartes, que hoy vamos a podernos meter dentro de este mundo de la comunicación o de la administración del Padre. Amado Dios, te doy toda la gloria, la honra, la adoración. Gracias te doy. Gracias, papi. Eres un buen papá. Señor amado, derrama tu espíritu, Señor. Sopla, Padre mío, y desciende en esta relación, en esta ministración. Y aquel que está escuchando, Padre, pueda sentir tu presencia. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Esta semana estoy retornando de un viaje. Estuvimos en México y platicando con un amigo en una ciudad hermosa, en la ciudad de Mérida. Él tuvo a bien abrirnos su corazón y nos comentó cómo es que él tuvo que pues retirarse. Y en ese retiro del Señor, él estuvo en varios días en un lugar donde él dice que se levantaba a meditar y a ministrar al Señor y lo único que tenía por delante era una ventana donde podía ver los animalitos, que la ardilla, que la brisa del viento y en todo eso, dice él, el Señor le fue hablando y hablando y hablando y él me dijo esta expresión y me lo dijo de esta manera: viera que encontré una respuesta en el silencio. Y cuando me lo dijo, me abrió los ojos porque como que viniera la palabra y empezó a ministrarme, a decirme que el Señor habla en esos momentos cuando uno aprende a callar, cuando uno aprende a esperar. Y es por eso que no te apartes, vamos a ser ministrados con esta escritura, con porciones de su palabra que hablan de cómo Dios puede responder en esos momentos tan especiales. Bueno, dice la escritura en Lamentaciones capítulo 3, versos 25 y 26 de esta manera. Léalo conmigo, dice de esta manera: bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. La espera es, dice la Escritura, que la esperanza no avergüenza, pero el tener esperanza viene del mismo concepto de paciencia, de tener de ese carácter, de poder saber que en medio de todo Dios va a responder. Entonces, aquí pues podríamos encontrar algunos pensamientos en conflicto, porque tú dirías, bueno, al fin, o Dios me oye y tengo que clamar y orar a Él. E inclusive, hace varios meses prediqué acerca de la oración y el clamor, que es la súplica. Y da la impresión de que el clamor es, Señor, ayúdame, ¿verdad? Pero el silencio es aquel momento cuando uno ya tiene cierta certeza, cuando ya las aguas han llegado a esa quietud y uno sabe, bueno, ¿qué me queda ahora? Ya pasó el momento de angustia, ya pasó el momento de aflicción. Sé que todavía estoy esperando la respuesta, pero ahorita ya tengo un poco de paz.
¿qué me queda, oh Padre? ¿Qué me queda? ¿Verdad? Y vieras que cuando uno aprende a esperar en Dios, o yo le llamaría a callar en el Señor, realmente Él enseña. Bien dice Job que si alguien aprendió a esperar en Dios, es el personaje de Job, tal como lo dice la Escritura. Él debió a esperar la oportunidad para ser sano, poder quitar ese dolor que él tenía, poder esperar para quitarse ese dolor ya no del cuerpo físico, sino del alma, al haber perdido a sus hijos. Y el dolor del menosprecio, porque él dice que él fue menospreciado y maldecido por su esposa. Entonces, nada menos que él llegó a la conclusión: si he aprendido a confiar en el Señor, tengo la seguridad que tengo que aprender a esperar en lo que Él quiere. Y eso es lo que sucede a veces cuando nosotros logramos entrar en esa quietud. El Padre empieza a ministrarnos y empezamos nosotros a, como decía Job, a ser enseñados, a lograr tener un entendimiento del porqué de algunas cosas. Y hay veces no lo vamos a explicar, no vamos a tener completa explicación, pero por lo menos completa garantía o certeza de que Dios tiene el control. Si en todo esto lo que necesitamos es crear en nosotros esa convicción, esa certeza de que mi Padre responde al que le clama, y cuando uno tiene esa certeza de que Él va a responder, ya estuvo. Varias veces creo que he comentado en las enseñanzas que recuerdo también cuando yo tenía la necesidad de, económica, y tenía una propiedad y oraba a Dios y no se vendía y no se vendía. En una oportunidad que estaba orando, empecé a tener una certeza. Llegó conmigo, ¿en serio? Dije yo. Y lo dejé así, que Señor, me vas a responder. Dicho y hecho, a las semanas, de la nada, una persona, un comprador, apareció y llegó conmigo, o sea, me escribió. Él me dijo: mire, él desde Nueva York. Desde Nueva York veo que usted vende esta propiedad. Yo la quiero. Y yo todavía le empecé a argumentar: pero mire, la tiene que ver. Sí, pero usted puso ahí que es pastor. Y es que casualmente, o tal vez equivocadamente, o en el Espíritu, Dios permitió que yo confundiera y le mandara puse la publicación en un correo donde yo me presento como pastor. Entonces él me dijo: eso para mí es suficiente. Entonces, cuando él me habló y me dijo eso, y colgamos, yo empecé a dar gritos de júbilo. ¡Alegría! ¡Ay, aleluya! El Señor me respondió. Y en eso el Espíritu Santo me dijo: ¿y por qué no hiciste lo mismo cuando me oraste? Solo entraste, solo te callaste y te quedaste tranquilo. Y es cierto, a veces uno tiene que saber esperar para poder tener la certeza de que Dios va a responder. Y yo veo que cuando uno aprende a esperar en el Señor, sucede algo. El Espíritu Santo tiene la oportunidad de ministrarnos. Créanlo. Como que el Espíritu Santo viene y dice: al fin se cayó. Al fin me deja obrar. Y viene el Espíritu Santo y empieza a obrar. Mire cómo le pasó al salmista David, escribiendo con relación a este tema y al Espíritu Santo. Dice en el Salmo 39, 2 y 4 de esta manera: enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Usted dirá: pero ¿por qué se agravó en dolor? Porque muchas veces
nosotros no entendemos por qué estamos pasando una prueba. David pasó muchas pruebas difíciles. Pero a veces uno dice, Señor, te he servido, te he buscado, he orado inclusive. He querido, como dice aquí, me callé aún respecto de lo bueno y me agravó mi dolor, porque no es sino en esos momentos cuando uno dice, Señor, si te he servido. En el pensamiento te he servido. Pero no hay como saber que en esos momentos es cuando el Espíritu Santo opera. Lo que dice en el verso 3. Se enardeció mi corazón dentro de mí. Y en esa meditación dice, se encendió fuego. Y así proferí con mi lengua. Hazme saber, oh Señor, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. No hay como cuando uno aprende a descansar, a reposar, y llega un momento en ese lugar de refugio que uno dice, Padre, lo único que me queda es entregarte mi causa completa. Y cuando logramos callar y llegar en ese momento de, llamémosle, de quietud, el Espíritu Santo desciende. El Espíritu Santo empieza a hacer su obra que necesita provocar. Es ahí cuando el Espíritu Santo dice, te llevaré a toda verdad. Realmente yo he tenido esas experiencias y por eso yo le doy gracias a mi Padre por lo que sucede en mi vida. Le digo, Señor, háblame cuando esté en quietud. Y sabes, me despierta y yo sé que es Él. Porque cuando yo abro los ojos y de repente miro el reloj, 3:30, un día como provocando al Señor. Porque a veces uno no tiene que provocarlo, pero como para decirle, Señor, obra en mí. Dije, si tú me despiertas a las 3:31, yo esperaré en ti. Y efectivamente, 3:30 me abro los ojos y de repente, Dios mío, ¿qué es esto? Es que viene la hora. Me tengo que despabilar y empiezo a adorar. Y en ese momento entra las 3:31, empiezo a adorar, Padre mío. Y lo único que hago es en mi mente adorarlo. Y de repente como que viniera la palabra. Y empieza la palabra a hablarme de una u otra cosa, de situaciones que pasaron en el día anterior, por ejemplo, o días anteriores. Me empiezan a venir caras, figuras, y empiezo diciendo, ¿qué quieres con él? Y cuando empiezo a meditar en él, empiezo a sentir o una carga, o una alegría, o una exhortación. Entonces digo, sí, ya lo entiendo. Pero en todo esto puedo sentir una dirección de Dios. Hay que desafiar al Padre a que te hable. Y yo le pido a Dios que nos hable continuamente. Una forma como Él habla, ¿sabes cómo es? Es por medio de su palabra. Y por eso es que es tan bueno que nos llenemos, que nos enriquezcamos de su palabra. Porque al tener esa palabra fresca, en los momentos de quietud, cuando nosotros empezamos a meditar en ella, sucede algo. El ejemplo lo dice el Salmo 1 y verso 2 y 3. Léalo conmigo, dice así. Bueno, voy a leer desde el verso 1 que dice, bienaventurado el varón que no esté sentado en silla de escarnecedores. No, bendito el varón que no está en camino de mal, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y ahora viene el verso 2 y dice, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y mire cómo dice, y en su ley, yo le llamaría sus promesas, medita de día y de noche. El meditar no es confesar, el meditar no es repetir, recitar, cantar, no. Meditar es con la mente. Yo medito en lo que Él dice. Y yo medito de día y de noche. ¿Y qué dice? Será entonces como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y todo lo que hace prospera.
o prosperará. No cabe duda que hay palabra, hay una voz de Dios cuando nosotros aprendemos a esperar en Él. Por eso es bueno llenarnos de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces no le he dicho yo a alguien, si tú oyes un verso o lees un verso que te sacude, que te hace, cuando sacude yo digo que te hace así como, decís, esa palabra es mía, o te la quieres apropiar, escríbela y escríbela ahí. Y cada vez que tú escribes, una porción se va quedando. Y en los momentos de meditación, el Señor habla. A alguien que Dios le habló de esta manera fue, ¿sabe quién? A Elías. Elías dice que él fue confrontado en el periodo de un rey que literalmente estos abrieron puertas para que se entronaran en ese lugar principados y potestades diabólicas. Tanto es así que este era el rey Acab y que su esposa Jezabel prácticamente era una sacerdotisa, era una hechicera que prácticamente tenía a su cargo, dice que una cantidad de sacerdotes que ministraban a esos principados. Entonces viene Elías y él fue enviado para poder derribar, a derrotar, a reprender toda obra del enemigo y toda obra del diablo. Y efectivamente él así lo hizo. Elías llegó con esa autoridad que Dios le ha dado y dice que la forma como él lo dijo, bueno, pongamos 2 altares, y muchos saben esa historia, y el altar donde caiga fuego del cielo, pues es el Dios que debemos de honrar. Y obviamente dice que los 800 sacerdotes que adoraban a este Dios de Acera, que estaban a los pies de Jezabel, dice que Elías en son de broma les decía, ¿será que su Dios se fue de vacaciones? ¿Será que está de descanso? ¿Será que anda de retiro? Y cuando él tomó la oportunidad, en breve, dice que el altar, él incluso no solo lo acomodó, le puso las piedras en orden, dice que le hizo una zanja y le derramó agua que era escasa en ese momento porque no había llovido en 3 años. Y cuando él levantó las manos, dice que fuego consumió totalmente, no solo el altar, la ofrenda, sino que el agua en su totalidad. Y después vino Elías y él degolló a estos sacerdotes de Baal y de Acera, ¿verdad? Los degolló, quiere decir que los mató. Pero pasó algo, que Jezabel lo mandó a sentenciar y le dijo, te voy a matar como a uno de estos que tú degollaste. ¿Y cómo sería esa palabra que hizo que él se sintiera atemorizado? Dice que él se fue al desierto. Y estando en el desierto, en una agonía, Dios le mandó por medio de cuervos alimento y bebida. Cuando llega el ángel, le da un pan, él se repone y logra caminar. Dice que 40 días estuvo en ese ayuno hasta llegar a una cueva. Pero ¿cómo estaría el corazón de una potestad sobre Elías que lo haya golpeado tan fuerte que él se metió en la cueva y él ya no se sentía digno? Pero Dios en su misericordia se manifestó a su vida. Y mire cómo es que se manifestó. Entonces dice que cuando él estaba en la cueva, pues no dice si estaba orando, pero me imagino que estuvo en la presencia del Señor. Entonces él vino y dijo, Señor, háblame, muéstrate. Entonces dice la escritura que sucedió esto. Dice de esta manera. Después del viento hubo un terremoto. O sea, dice que cuando él estaba ahí en la puerta de la caverna, entró un viento fuerte que desgarró a una montaña e hizo un gran estruendo. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Pero después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se halló
el ruido delicado del silencio. Mire qué lindo. Se oyó el ruido delicado del silencio. O sea que en el silencio Dios se deja escuchar. Cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa. Llegó un momento en que Elías dijo, yo no soy digno, Señor, de estar aquí. Pero es una experiencia linda porque todos estamos esperando el mover de Dios con un estruendo. En estos versos dice que él estaba esperando a Dios mover y posiblemente dice que ese viento desgarró la montaña y cualquiera diría, ahí está Dios. Pero dice que Dios no estaba ahí. Hubo un gran terremoto, Dios no estaba ahí. Hubo un gran incendio o fuego, tampoco Dios estaba ahí. Tenemos que aprender a reconocer la presencia del Padre. Y Él te dice hoy, yo me voy a presentar en los momentos cuando tú estés dispuesto a esperar en mí. Y aquí estuvo un momento en que Elías aprendió a esperar en el Señor. Elías vino y dijo, Señor, en tu nombre, háblame. Y dice que hubo un silencio apacible. Y fue ahí cuando él oyó. El silencio, de alguna manera, nos ministra. El silencio, de alguna manera, nos enseña, nos habla, nos unge en los momentos que aprendemos a reconocer que hay bondades en el silencio. Yo le pido a mi Dios que todo aquel que me está escuchando aprenda a esperar en el Señor y que sepa que el silencio tiene sus bondades y sus cosas buenas. ¿Qué sucede cuando estamos en el silencio? Bueno, dice la Escritura que estando en el silencio nos crea en nosotros la esperanza. La esperanza que no avergüenza. La esperanza es la certeza de lo que se espera, porque va acompañada con esa fe, ¿verdad? En el Salmo 62:1 dice de esta manera, en Dios solamente espera en silencio mi alma, de Él viene mi salvación. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene, oye, de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio. Nunca seré sacudido. ¿Sabes qué? Este amigo que te conté al inicio de esta enseñanza, él dice que cuando estuvo en esos momentos de quietud, él pudo sentir la certeza que Dios iba a tratar con él. La certeza que él iba a entrar en un proceso donde Dios iba a como que a llevarlo a nuevos pastos. Y literal, eso fue lo que pasó. Estábamos en ese servicio y Viti, mi esposa, la pastora Viti, sin saber lo que estaba sucediendo, viene y le dice, pasa al frente al servicio y le empieza a dar una palabra tan esperanzadora acerca de lo que Dios quería hacer con la vida de él. No cabe duda que Dios habla y ministra a aquel que sabe esperar. La esperanza no avergüenza, sino al contrario, nos trae carácter, nos ayuda a pasar toda prueba con carácter aprobado. Así lo dice Romanos capítulo 5. Bueno, pero ¿qué más nos puede traer el silencio? Bueno, nos da sabiduría. Así como hablamos hace un rato que en el silencio logramos meditar en su palabra, también nos hace sabios. Fue en ese momento de una noche de sueño que Dios le habla a Salomón. Y que en esa noche él le dice a Salomón, pídeme lo que quieras. Y le dice, dame sabiduría. Bueno, Job, en su clamor de saber que tenía una prueba, que seguramente él dijo, bueno, eso tiene que ser pasajero. Dice la Escritura que él decía de esta manera, ¿quién diera que guardarais completo silencio y se convirtiera esto en vuestra sabiduría?
El Señor te dice, aprende a esperar y yo hablaré en todo sentido. Uno se vuelve, digamos, no es que yo te diga que uno se vuelva sabio. Lo que yo entiendo es que en el silencio Dios nos muestra cómo salir adelante de algunas situaciones. Inclusive, cuando yo trabajaba en lo secular, recuerdo yo que había momentos en la madrugada que yo despertaba y en paz le decía, Padre, tengo esta situación que resolver, ayúdame. Y el Señor venía y como que ordenara mis pensamientos y siempre me daba alguna solución. Muchas veces les he dicho que muchos mensajes el Señor me los ha dado en esos momentos de quietud, de paz, de esperar. Bueno, dice la Escritura que el Señor también da éxito en el silencio. Bueno, así es como Dios se lo dijo a Josué cuando le decía con relación a meditar en la palabra, que leímos hace un rato con el Salmo 1. Pero dice de esta manera, este libro de la ley, o sea, los mandatos del Padre o sus promesas, no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, lo mismo que leímos, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Entonces dice, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Es en el momento eso de quietud, cuando Dios viene y te dice, yo te voy a hablar, yo te voy a ministrar, yo te daré a conocer muchas cosas. Y es así como en el silencio puedo imaginarme que Dios va a ministrar a su iglesia y la va a preparar para decirle, ya me acerco, ya estoy a las puertas, ya prepárate. Y esto es algo que estamos ahorita creyendo en el nombre del Señor, que Él está ya a las puertas. El ejemplo que traigo es con relación a Abraham y su hijo Isaac. Abraham viene y manda a su siervo Elíasar, ve y búscale esposa a mi hijo. Pero él estaba convencido que el Señor mismo se la iba a dar. Pero él le dijo, solo espera en Dios, solo espera. Y eso fue bien difícil para Elíasar. ¿Cómo saber esperar? Bueno, dice la Escritura en Génesis 24, en el verso 21, y después vamos a leer en el verso 63. Entre tanto, Elíasar, el hombre, observaba a Rebeca, que era la que estaba alimentando los camellos, porque se puso a alimentar a 20 camellos, imagínense. Calculan que cada camello toma hasta 10 cántaros de agua para saber si el Señor había dado éxito o no a su viaje. Y él, cuando vio en el silencio, Dios le dio la certeza que la respuesta estaba. Dice que cuando ella accedió a casarse, o sea, cuando sus padres le piden, ¿qué quieres hacer, Rebeca? Y él dice, yo me voy con él. Y dice que cuando iban de regreso al campamento de Abraham, dice que salía a meditar en silencio este hombre Isaac. Y mire cómo dice la Escritura. Y por la tarde salió a meditar al campo y alzó los ojos y miró. Y aquí que venían unos camellos. Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac bajó del camello. Estos versos están muy apegados a cómo va a ser el encuentro con el Señor. Isaac aquí es figura de Jesús y Rebeca es figura de la iglesia, que se esfuerza en poder de darle al Señor lo mejor. Y cuando va en el camino, el Señor está esperando que aparezca su iglesia. Y Él con voz de mando, con trompeta de Dios se anunciará. Y ella se levantará. Aleluya. Sabemos que el Señor está a las puertas. Aprende a meditar. Aprende a meditar en lo que Él tiene. Y Él va a ministrar a su pueblo. Bueno, y por último, yo quiero terminar esta enseñanza con una
exhortación. El Señor te dice hoy, aprende a esperar en mí. Porque aquel que no aprende a esperar en Él, si anda en algún pecado, ese pecado en él, como no sabe esperar en Dios, dice que lo puede atormentar y le puede, pues, de alguna manera, apretar el corazón. Mire cómo dice el Salmo 32:3, y prácticamente con esto estoy terminando. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. David decía, mientras que estaba esperando en el silencio, pero con el cargo de conciencia de que había hecho algo malo, eso me empezó a consumir. Pero cuando él confesó su pecado, eso como que le dio una liberación. El silencio es bueno, pero cuando tú permites que el Señor te hable y que tú puedas abrir tu corazón pidiendo perdón en todo. Hoy yo quiero ministrarte y pedirle a Dios que puedas encontrarlo a Él y poder tener ese momento de decirle, Señor, perdona mis pecados, dame la salvación y escucha mi clamor. Y quiero aprender a esperar en silencio en ti. Si tú sabes que te has alejado de Dios o que prácticamente sientes que Dios ya no te habla, ahí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Y di conmigo, Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti, pero hoy le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados. Dame la vida eterna, Espíritu Santo. Lléname. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a todo aquel que me ha estado escuchando. Bendícelo. Y desde ya te ruego, Padre, que derrame sobre él tu palabra y que tu Espíritu lo abrigue y que pueda esperar en ti. Háblale en lo oculto. Háblale en la quietud. Te lo ruego. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima enseñanza. Bendiciones.